Ok. Pues buenos días a todo el mundo. Un saludo muy cordial para toda la gente. Acabo de llegar, estoy segura de que habréis debatido sobre temas muy interesantes, y mi contribución hoy aquí va a ser el tema de cómo creo que deberíamos de tratar los temas de género y temas de mujeres y niñas con discapacidad en la investigación social. Bea nos va a ir pasando una presentación. ¿Tú ya estás preparada, Bea? Fenomenal. Bueno. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en partir del hecho de que no existe apenas información sobre mujeres y niñas con discapacidad, ni en España, ni en la Unión Europea, ni en ninguna parte del mundo. Apenas empiezan ahora a producirse estudios que son segregados, parciales, que dan cuenta de una realidad que se intuye pero que no se conoce. ¿Qué datos tenemos, más o menos? Se estima que existen 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, del informe El estado de la situación de la discapacidad del 2011. En todos los países la discapacidad tiene mayor prevalencia entre, se dice, los grupos más vulnerables, como las mujeres, aquellos que se encuentran en el quintil de los más pobres y las personas mayores. Lo sigue diciendo ese mismo informe. Las mujeres representan las 3/4 partes de las personas con discapacidad en países de renta baja y media. Entre el 65% y el 70% de estas mujeres viven en zonas rurales, lo dice la ONU. Fíjense, en el fondo, una población mundial que superaría se ve aquí, el mapa de la Unión Europea. Las mujeres con discapacidad y niñas con discapacidad de todo el mundo superan la población de la Unión Europea. ¿Alguien imagina qué pasaría si no se reportara sobre la Unión Europea? Pues eso es lo que se está haciendo con las mujeres y niñas con discapacidad. Se está ignorando a una población que supera la población de la Unión Europea. El número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad es de 3.847.900 personas, lo que supondría el 8,5% de la población. Eso es lo que dice la edad del 2008. Lo que dice la edad, porque la discapacidad en España, según las cifras que manejamos de la Organización Mundial de la Salud, es que se sitúa en torno al 15%. Pero bueno, los que en esta encuesta del 2008 reconocen tener una discapacidad es de ese porcentaje, de el 8,5%. Vale, bien. Pues fijaos, más de 2.300.000, casi 400.000 personas son mujeres de esa realidad. Exactamente el 59,8% de las personas con discapacidad son mujeres. Eso sería una población superior a la que tiene el País Vasco, que tiene 2.591.000 y algo, e inferior a la que tiene la Castilla y León, que es de 2.500.000. En algo aproximado, en una comunidad autónoma independiente, estaríamos nosotras, las mujeres con discapacidad. Vuelvo a hacer aquí la pregunta. Yo no sé si se ve el mapa, ¿vea?
¿Alguien se imaginaría qué pasaría si decididamente le quitáramos a España una comunidad autónoma y no se reportara ni se hablara nunca, jamás, de esa gente, de esas personas, de esas mujeres en este caso? ¿Qué características tienen en términos globales las mujeres con discapacidad? No me extiendo aquí porque no sé cuánta gente estáis, pero me han comentado algunos nombres y sois personas que controláis bien este tema. Discriminación múltiple. A mí ahora ya no me gusta hablar de discriminación múltiple, siguiendo un poco también las tendencias sociales y de derechos humanos de Naciones Unidas, se empieza a hablar de discriminación interseccional. Otro día quizás tengamos tiempo para aclarar cuál es la evolución conceptual entre la discriminación doble, discriminación triple, discriminación múltiple y ahora esto de discriminación interseccional. Invisibles y no reconocidas, nadie da cuenta de nuestra realidad. Diversidad y heterogeneidad. Diversidad porque no se puede estandarizar la situación global, sino que hay que hablar de su heterogeneidad por razón de discapacidad, pero hay muchas otras causas que hacen a esta población heterogénea y que inciden en esos factores de exclusión social. Niveles bajos de educación, teniendo en cuenta sobre todo que más de 2/3 de esa población son mujeres mayores de 60 años, podemos imaginar que, por ejemplo, la alfabetización digital es, bueno, pues un sueño para una población que desde luego en su globalidad no tiene acceso ni muchísimo menos a la sociedad de la información, a las comunicaciones, a la información en general. Menor actividad laboral y puestos de trabajo peor remunerados, capacidad económica muy precaria. El 17,3% de las mujeres con discapacidad se encuentran en situación de pobreza extrema, tasa que triplica la de la población española, que es del 6,4%. Bueno, tenéis ahí datos diferentes sobre las mujeres con discapacidad que dejaremos aquí. ¿Qué instrumentos internacionales tenemos para hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad? Bueno, pues tenemos uno al que nunca acudimos, que es la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. De hace muchos años que no habla de mujeres con discapacidad ni niñas con discapacidad, pero que nadie se asoma a esa convención para que desde la perspectiva de derechos humanos se entienda que las mujeres y niñas con discapacidad son, ante todo y sobre todo, mujeres y niñas. Y en segundo lugar, tenemos igualmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde igualmente, a través de un artículo específico y de menciones en distintas partes del articulado, se van protegiendo los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, simplemente no como derechos nuevos, sino apelando a lo que ya se decía en la CEDAW. O, por ejemplo, garantizando la igualdad y no discriminación con respecto a lo que se dice para la población en general de personas con discapacidad, que, dicho sea de paso, es también lo que se dice para cualquier ser humano. La CEDAW, ¿qué dice en su artículo primero? A los efectos, la presente convención, a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión e restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Eso es lo que dice el artículo primero de la CEDAW, que es el objeto que tiene esa convención.
¿Qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? En su artículo 6 lo que dice es que, dirigido y destinado a las mujeres con discapacidad, dice: 1. Los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la presente Convención. Tengo que decir aquí que, si bien la CEDAW no incluyó ninguna mención a la discapacidad, ya lo haría después la Convención de los Derechos del Niño, que fue la siguiente Convención de Derechos Humanos que se aprobara por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Digo, si bien aquí en la CRPD sí que se incorpora el artículo 6, es importante señalar que fue el penúltimo artículo que se incorporó durante la negociación del articulado de la Convención, lo que denota realmente, bueno, pues la dificultad todavía que existía en agosto del 2006 para entender que era necesario recordarle al mundo, a la sociedad, a los Estados partes, a las organizaciones de la sociedad civil, que las mujeres y las niñas con discapacidad simplemente tenían los mismos derechos que cualquier persona, que sus iguales femeninos, pero también que sus iguales con discapacidad masculinos. Bueno, venimos ahora y tenemos por delante el reto de decir, ¿vale?, cómo desde la investigación social, desde las ciencias sociales, podemos abordar las cuestiones de género en la investigación social. Lo primero que, si me permitís, a mí me gustaría hacer una distinción entre lo que es el género, y el género vinculado a la discapacidad, y lo que es la atención, la igualdad y no discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad. Hay una parte que tiene que ver con el género, y ahora veremos qué es el género, pero hay una parte que no tiene que ver con el género y que se confunde, y además yo, desde mi modesta experiencia profesional, siempre digo que no se aborda de forma adecuada. Vamos a ver, en primer lugar el género y en segundo lugar los temas de mujeres. ¿Qué es el género? Dice Naciones Unidas que es un concepto utilizado para analizar y comprender los aspectos culturales que explican las diferencias y la situación de desigualdad, de discriminación y la falta de derechos en que tradicionalmente ha vivido la mujer. Eso fue una de las primeras definiciones que se abordaron en relación al género. En aquel momento no se podía hablar de género como la conceptualización que habla de la forma en que la sociedad tiene de tratar a las personas según su orientación sexual. Si son hombres y actúan como hombres heterosexuales, si son mujeres y actúan como mujeres heterosexuales, pero también si se dan otras circunstancias múltiples que hablan precisamente de esa libertad también de tener la orientación sexual que cada persona pueda tener, de esa diversidad. El género, como tal, entonces tendría que hablar no solamente de que efectivamente las políticas, las medidas, las acciones consideren en igualdad al hombre y a la mujer con discapacidad,
sino también a otros sectores poblacionales de la familia de la discapacidad que pueden ser homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. ¿Cuánto nos queda, amigos y amigas, por recorrer? ¿Cuánto nos queda por avanzar también en el ámbito de la investigación social en materia de discapacidad si verdaderamente queremos incorporar el tema de género en las políticas de discapacidad? ¿Qué falta importante hay de estudios que nos den a conocer cuál es nuestra diversidad de género dentro de nuestra población? No se sabe, no se conoce. Siguen siendo temas tabúes que no solamente están en la sociedad, sino que evidentemente trascienden de forma directa al colectivo y a las organizaciones de personas con discapacidad. Si dificultad inmensa estamos teniendo para sacar adelante asuntos de mujeres y niñas con discapacidad, no me puedo imaginar que no tendremos, y aquí empezamos hoy también esta lucha, cuando empecemos a abordar las cuestiones de orientación sexual en base a la igualdad y no discriminación de nuestras políticas para toda nuestra gente. Eso es el género. Pero yo de eso todavía no sé lo suficiente. Y por eso os pido disculpas. Yo hoy no os voy a hablar de género como se tiene que entender el género, del género como se tiene que entender vinculado a la discapacidad. Pido disculpas especialmente a quienes nunca han sido nombrados ni nombradas, porque creo que esto es una asignatura verdaderamente pendiente del CERMI, de las organizaciones miembros y, desde luego, también de la investigación social. Me voy a centrar especialmente en hablar de la otra parte que generalmente se vincula al género, que son las mujeres y las niñas. Hay una parte que sí que tiene que ver con el género, por supuesto, la de igualdad y no discriminación con respecto a lo que sucede en la población general de discapacidad. Si estamos elaborando políticas, por ejemplo, de acceso al mercado de trabajo y no estamos prestando atención en función también de la base definitoria de nuestra población. Si no tomamos en cuenta que el 60% somos mujeres y el 40% son hombres, ese mismo efecto deberían de tener los resultados de nuestras políticas o de las demandas que estamos haciendo para impulsar políticas que nos den a todos y todas esa igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades no es ya solo que se contraten a personas con discapacidad, que es muy importante, fundamental, sino que eso se haga con estos principios de igualdad de género. Por cierto, que en esos principios de igualdad de género también tendríamos que considerar estas otras condiciones sexuales, orientaciones sexuales de compañeros y compañeras que actualmente no están siendo considerados. Esa es la parte que toca a las mujeres y a las niñas, que cuando hablemos de políticas en términos en relación con el acceso a la universidad, el acceso a becas, el acceso lo hagamos teniendo en cuenta la propia construcción, basándonos en la distribución de sexos en nuestra población. Pero, ¿por qué el género
no toca otras cuestiones que están vinculadas a las mujeres y niñas con discapacidad y que son cuestiones que no se han abordado, no porque, y la justificación no es porque no estemos haciendo perspectiva de género, sino que es porque las estamos ignorando y olvidando. Hay muchas cuestiones vinculadas expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad que son de ellas, de nosotras, por las cuales nadie puede suplantar nuestro criterio. ¿Por qué tiene que haber organizaciones de mujeres? ¿Por qué ahora aquí? ¿Por qué queréis hacer? Pues porque hay muchas cuestiones que son propias de mujeres y que tienen que hablarlas y resolverlas las propias mujeres. La maternidad, el control, por ejemplo, de sus derechos sexuales y reproductivos en tanto que mujeres y niñas. Son asuntos específicos de las propias mujeres, cómo esas mujeres quieren definir también sus espacios, por ejemplo, de participación política para hacer demandar y defender sus derechos, la situación de la violencia que se da de forma específica contra ellas. Esos son asuntos que nos conciernen a todos y todas, pero que las mujeres y niñas tienen que encontrar atención a mujeres y niñas. Y esto se tiene que hacer alejando de lo que es la perspectiva de derechos humanos. Si estamos imaginando un mundo específico solo para personas con discapacidad y estamos viendo cómo ahí metemos a las mujeres, a las niñas y a las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, entonces no lo estaremos haciendo desde esa perspectiva de derechos humanos. Se habla mucho ahora de la necesidad de incorporar indicadores de derechos humanos. Aquí tenéis una definición. Yo creo que en general hay una tendencia a confundir lo que son los indicadores con lo que son las variables. Los indicadores hablan de la vinculación entre lo que yo quiero estudiar con las convenciones, con los tratados internacionales, con los artículos específicos que hablan del objeto de mi estudio. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la situación, el mercado de trabajo en personas con discapacidad, tendré que atender directamente a qué se están diciendo desde los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, desde lo general a lo específico en relación con el trabajo y el empleo. Por cierto, hay bastante investigación de empleo y hay muy poca investigación sobre trabajo. Y esto, por ejemplo, es discriminatorio, porque precisamente el mayor ámbito de desempeño laboral de las mujeres tiene que ver con el trabajo y no con el empleo. ¿Veis? Es una forma, si nosotros abordáramos desde un enfoque de derechos humanos estas cuestiones, nos daríamos cuenta de que el empleo y el trabajo no es lo mismo y que no está afectando para nada por igual a las poblaciones a las que realmente nos estamos dirigiendo con esa perspectiva de género. ¿Qué indicadores tendríamos especialmente que considerar cuando hacemos investigación social en mujeres y niñas con discapacidad? Pues fundamentalmente tendríamos que acudir a la CEDAW y ver directamente cuáles son los que se establecen. Y los indicadores que se establecen son la definición de discriminación, cómo hay que entender la discriminación y aplicar ese mismo concepto en la investigación social. ¿Cuáles serían las obligaciones de los Estados partes con respecto a ellas que no se están cumpliendo? ¿Cuáles son las medidas apropiadas que se deberían de hacer y si lo son o no lo son, qué resultados están consiguiendo? ¿Qué medidas especiales de carácter temporal para combatir la discriminación se está haciendo? Por cierto, me paro un momento aquí.
La gente habla mucho de discriminación positiva. No es discriminación positiva. Yo, por favor, remito al artículo 4 de la CEDAW, porque en todo caso son medidas de acción positiva, no de discriminación positiva. Por favor, no nos discriminen más, diciendo no son medidas de discriminación positiva, acción positiva hacia el sector que sea mujeres, niñas, lo que sea, pero son medidas de acción positiva. No sigamos hablando de discriminación. Siguiente indicador de derechos humanos para mujeres y niñas con discapacidad. La modificación, cómo se han modificado los patrones sociales y culturales con respecto al tema que queramos estudiar, al que sea. Si estamos estudiando el empleo, por ejemplo, tendríamos que saber cómo se han modificado precisamente esos patrones sociales para haber evolucionado del trabajo al empleo, si se ha evolucionado, que lamentablemente la respuesta es que no. Así que ¿cuánto queda todavía por hacer? Que, por ejemplo, otro indicador, supresión de la explotación de la mujer en todos los sentidos y especialmente como se señala allí. La igualdad en la vida política y pública en el plano nacional, la igualdad en la vida política y pública de las mujeres y niñas con discapacidad en el plano internacional, la igualdad en las leyes de nacionalidad, la igualdad en la educación, la igualdad en materia de empleo y de trabajo, la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, después la seguridad económica y social, la mujer rural, es otro indicador, la ruralidad directamente, según se recoge en la CEDAW, la igualdad jurídica y civil y la igualdad en el derecho de familia. Esos son los indicadores de derechos humanos que identifica la CEDAW. Y esos serían los que en cualquier investigación que se hiciera sobre mujeres y niñas con discapacidad se tendrían que incorporar simplemente por su conceptualización como persona que hace ver que son en este caso mujeres y niñas con discapacidad, mujeres y niñas. Bueno, con respecto a la CRPD, ¿qué tendríamos? ¿Cuáles son los indicadores que verdaderamente, sobre todo lo que nosotros desde hace ya años, desde el CERMI, hemos intentado identificar indicadores y decir, venga, vamos a centrarnos en los indicadores que verdaderamente están afectando de forma traumática la situación de mujeres y niñas con discapacidad. El primero, la igualdad y no discriminación. Este indicador es muy simple, Bastaría con que en las políticas, en los estudios, imaginaos, de investigación social que se hicieran sobre mujeres o niñas en general, hubiera directamente una variable sobre si tiene o no tiene discapacidad la persona, la mujer en este caso, o la niña. Pero este indicador también habla de que en cualquier estudio que se haga desde los observatorios que existen para la discapacidad, desde la investigación social en materia de discapacidad, tendría que incorporar directamente al menos una variable que fuera el sexo. Saber si son hombres o mujeres. Porque si no, directamente estaremos incumpliendo el primer indicador que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la igualdad y la no discriminación. Esto, ustedes no lo creerán, pero esto, que es tan fácil, no se hace. No lo hace la Administración Pública cuando publica, cuando publica, por ejemplo, informes sobre la violencia de género o sobre... No lo hace, pero tampoco nosotros lo hacemos en muchísimas ocasiones. No sabemos lo que está pasando entre hombres y mujeres. El segundo indicador, el derecho a la vida. El derecho a la vida, miren, entre el 20 y el 22% de las víctimas mortales por violencia de género en España son mujeres con discapacidad. Y eso se llama feminicidio. Eso es un feminicidio acumulativo.
¿Cuántas víctimas mortales tenemos que seguir soportando? Esto es feminicidio, directamente. Y a las cosas se las llama, o hay que llamarlas por su nombre. El derecho a la vida es un derecho que no se reconoce para muchas mujeres con discapacidad que mueren directamente cada año en nuestro país, en el país de al lado, en la Unión Europea, muchas más en África, en América, en Asia. Es feminicidio. Y eso hay que estudiarlo y no se hace. Tercer indicador, el igual reconocimiento como persona ante la ley. ¿Qué variables? Pues si la persona está o no está incapacitada legalmente. Saberlo. Ustedes saben, por ejemplo, que en el registro de sentencias judiciales que directamente consienten las incapacitaciones, no se saben si se hace a hombres o a mujeres o a personas de más o de menos de 18 años. No se sabe. No se sabe. La incapacitación legal tiene que ser de verdad, es el fundamental indicador de derechos humanos que se tiene que incorporar en la investigación social que se haga de la discapacidad. Porque además de denunciar esta práctica que es totalmente inconsistente con la Convención, estamos incorporando el principal de los indicadores de derechos humanos. Una persona incapacitada legalmente, con discapacidad, es una persona que tendrá vulnerados todos sus derechos o casi todos sus derechos. Me habéis oído muchas veces la argumentación de que la incapacitación legal no se produce por los mismos motivos en hombres y en mujeres, en niños y en niñas. En niños no se da, en niñas se da de forma temprana, a la edad de 11, 12 años, 13, 14, 15, 16, cuando menstruan o cuando empiezan a tener una vida social, incluida en la comunidad. No voy a seguir por ese camino porque ya creo que se lo saben. Siguiente, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia tiene también un componente importantísimo, un valor fundamental para las mujeres y niñas con discapacidad, y no se estudia. No estudiamos tampoco poniendo esa variable de sexo de la gente que accede a la justicia, si son hombres o mujeres, y si tenían o no tenían discapacidad. Les puedo hablar de que las mayores vulneraciones se cometen contra mujeres y niñas que están incapacitadas legalmente. Eso supone aproximadamente en España un 30%. Aproximadamente, porque como no se conoce con cifras exactas, y esa gente no tiene ningún acceso a la justicia. Ninguno. Ninguno. Siguiente, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? El tema de la discapacidad se tendría que considerar no solamente como una variable que, porque, por ejemplo, ahí también hay este indicador de la protección contra la violencia, la explotación y el abuso. Este indicador no se entiende bien en su desarrollo de variables, y esto también es un problema que hay. Por ejemplo, es un indicio, y es un indicio que nos ha permitido conocer pues la punta del iceberg, pero, por ejemplo, en la macroencuesta de violencia de género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por ejemplo, se preguntaba en el 2011, y ahora incluso en la recopilación de víctimas mortales, lo que se hace simplemente es que se contrasta si el DNI o el NIE, el documento de identificación de la mujer, en este caso víctima, tenía o no tenía una discapacidad. Pero claro, eso no
con eso no tienes ya saldada la cuenta con la discapacidad. La cuenta con la discapacidad no se salda así. Tendremos que saber cuántas mujeres en este caso tenían ya la discapacidad y si por ese factor se convirtieron en mujeres más vulnerables a la hora de padecer esa violencia, que es lo que nos anuncia la investigación poca que existe de la Unión Europea y de otras partes del mundo como Canadá, Suecia y Australia. O tendríamos que ver también cuántas mujeres o niñas con discapacidad la han adquirido como consecuencia de los malos tratos. Pero eso no se estudia. No hay indicadores, no hay variables que nos puedan ayudar a considerar este indicador fundamental. El tema de la violencia y el abuso y la explotación, pero sobre todo violencia y abuso, no se considera, por ejemplo, cuando incluso hacemos investigación social en el tema del trabajo y el empleo. Lo obviamos, por ejemplo, cuando estudiamos el tema de la educación inclusiva, cuando estudiamos, y es un indicador que nos va a permitir conocer mucho mejor cómo está la situación, en este caso en mujeres y niñas con discapacidad. Tendría que ser incorporado en cualquier investigación que se haga de cualquier otro ámbito, porque seguro que hay una parte específica de violencia o abuso. 6. Protección contra la integridad personal. Y aquí especialmente quiero hablar de el consentimiento informado para cualquier intervención de cualquier tipo, especialmente médica. Y esto tiene que ver también, y nunca se pregunta, la gente que, por supuestísimo, son sometidas a procesos de esterilización contra su voluntad, nadie se ha acordado que existe un derecho humano inalienable que es precisamente la protección contra la integridad personal de la persona. Y eso se olvida. Nadie se acuerda del consentimiento informado para cualquier situación de la vida de una persona, tenga o no tenga discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, sea una persona sordociega, por ejemplo. Otro indicador de derechos humanos importante que estamos intentando incorporar en nuestros estudios e investigaciones desde el CERMI, la libertad de desplazamiento. Algo tan simple como poderte ir a otro sitio afecta especialmente a las mujeres que son madres de niños y niñas con discapacidad. Madres que ante una situación como la que está viviendo el país, en donde hay que buscar otro trabajo en otra ciudad, en otra comunidad autónoma, en otro país, ellas están imposibilitadas a moverse, porque esa comunidad autónoma, esa otra ciudad, ese otro país, no les garantizan los servicios y los apoyos necesarios que precisan sus hijos o hijas con discapacidad. ¿Cómo se van a mover? Se empobrecen, prefieren empobrecerse profundamente antes de realmente dejar a sus hijos o hijas sin los apoyos que necesitan. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad. Las mujeres y niñas con discapacidad, no tienen apenas derecho a vivir de forma independiente. ¿Con qué? ¿Con 358 euros? Ellas que no trabajan, que la inmensa mayoría lo que tiene es una pensión no contributiva. ¿Cómo van a hacer, cómo van a asumir el acceso, por ejemplo, a una vivienda de protección social? ¿De qué manera, por ejemplo, en la investigación social se tiene en cuenta precisamente esta situación? Solamente pensemos en cuántas mujeres con discapacidad son titulares de viviendas. ¿Cuántas? Respeto del hogar y de la familia. Otro indicador importante. El derecho a la maternidad, a decidir cuántos hijos o hijas se quieren tener, a poder irte a vivir con tu novio, con tu novia, con quien te dé la gana, formar la familia que quieras
es un derecho que tradicionalmente está vetado para las mujeres con discapacidad, que no se las ve competentes ni que pueden competir en muchos casos contra el rol femenino establecido. Hay muchos más hombres casados que mujeres con discapacidad, que mujeres con discapacidad casadas. Los hombres con discapacidad, además, se casan, su fin es casarse con una mujer sin discapacidad. ¿Y qué componentes de género tan importantes hay y qué poco se estudian en la investigación? La mujer con discapacidad aspira a vivir de forma independiente y al tener una pareja, pero ni siquiera no se fija en quién, en si tiene que tener o no tiene que tener discapacidad. Esto me recuerda un seminario, y voy terminando porque no tenemos tiempo, un seminario que dimos el año pasado, lo dimos en Egipto, en abril, y las mujeres, incluso con burka, que nos vinieron al seminario, ya cuando conseguimos establecer un ambiente más próximo, yo les decía, pero ¿y qué? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Qué? Y nos decían, pues por lo menos en países, en Sudán, en países árabes, 22 países árabes, nos decían, pues que por lo menos la cuarta mujer de un hombre árabe pueda ser una mujer con discapacidad. Decían, por ejemplo, imaginaos. La educación, otro indicador de derechos humanos importantísimo que no se estudia tampoco de forma adecuada. La salud, el trabajo y el empleo, con esa distinción que he hecho anteriormente, el nivel de vida adecuado y la protección social, aquí nada. ¿Cuántos estudios se hacen de pobreza en España? Cáritas, por ejemplo, ¿cuántos está haciendo? Si está a cada nada está sacando que... ¿Cuándo habla de nuestras mujeres y de nuestras niñas? Que son las más pobres. Las más pobres de las pobres. Y por último, la participación. Participación política. Pero participación también en la propia investigación social, que no forman parte. Esto es igual que cuando hacemos esa rampa tan empinada que al final no hay silla de ruedas ni que la suba ni que la baja, ni que la baje. Pues lo mismo pasa con la investigación social sobre discapacidad cuando no se incorpora directamente a mujeres con discapacidad o a expertas en temas de mujeres con discapacidad como parte de los equipos humanos que hacen esas investigaciones. Hay un artículo muy importante que es el artículo 31 de la Convención, que se refiere a la recopilación de datos y estadísticas, y que lo olvidamos totalmente, lo olvidamos, todo el mundo lo olvida. Yo la verdad es que me sorprendo mucho. En ese artículo tiene 3 párrafos. En el primero se habla de que los Estados partes están obligados a recopilar información sobre personas con discapacidad. Están obligados, según la legislación de protección de datos, etcétera. Están obligados. Debíamos estar igualmente de obligados la sociedad civil, las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de personas con discapacidad, en realmente garantizar que haya información suficiente para conocer nuestra propia realidad. En el segundo párrafo de esa convención se dice que esa investigación que se haga tiene además que permitir, pues ya de entrada en el apartado anterior se decía que además esa información nos tendría que permitir, el poder diseñar políticas efectivas para atender a esa población que de esos datos te sale como muy desfavorable, y en el segundo párrafo se dice que además debería también de permitir evaluar las políticas y las barreras. Pero fijaos que las barreras se siguen evaluando. Estamos diciendo que estamos pasando de un modelo médico, modelo médico rehabilitador a un modelo de derechos humanos, y cuando hablamos de barreras seguimos hablando de las barreras que vienen del modelo médico rehabilitador. Nadie habla de las barreras que se tienen, por ejemplo, en el acceso a la justicia, por ejemplo. Entonces, también ese concepto de barreras tiene que evolucionar. Y ya, por último, igualmente se dice en el artículo 31, párrafo 3,
que toda información que se haga se tiene que difundir. Hay estudios que se han hecho por parte de administraciones públicas, de comunidades autónomas de este país sobre mujeres y niñas con discapacidad que no han podido ver la luz porque los responsables políticos no han querido que se conozca esa realidad. Y todo esto, digo, hay que vincularlo con el artículo 4 de la Convención, párrafo 3, en donde se dice que si verdaderamente queremos mejorar y hacer valer los principios y mandatos de la Convención, tenemos que contar irremediablemente y por suerte con mujeres y niñas con discapacidad, especialmente a través de sus organizaciones representativas, que no son las organizaciones solo de personas con discapacidad. Si las organizaciones de personas con discapacidad no le dan la voz directamente, la palabra directamente a las mujeres, no podremos avanzar en hacer que realmente la igualdad y la no discriminación sea un derecho para todo el mundo. Gracias por vuestra atención. Muy bien, pues gracias, Ana, por tu intervención. Y vamos a continuar con las ponencias de la jornada. En este caso con la intervención de Leonor Lidón, que es la delegada del CERMI para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos. Va a hacer una reflexión sobre el impacto del enfoque de los derechos humanos en el proceso de análisis de la realidad desde una dimensión ética, social y jurídica, con la ponencia que se titula La dimensión de derechos humanos, la investigación jurídica de la discapacidad. Así que, Leonor, cuando quieras, adelante. Bien, muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque ya estamos un poquito fuera de tiempo. Cuando me propusieron hablar sobre esto, de pronto llegó un día esta reflexión del Manifiesto de Guadalajara. Dice, la discapacidad. El problema no es la discapacidad, son los obstáculos. Vemos que hay falta de medios y recursos destinados a las personas con discapacidad. Nosotros nos comprometemos a ayudar siempre que podamos, a no echar la vista a un lado y enseñar a las personas a aceptar a la gente con discapacidad. Pedimos a los adultos y a los distintos gobiernos que no les aíslen y que faciliten todas las ayudas que necesiten, como mejorar los medios urbanos y ofrecerles trabajo, darles recursos escolares y contratar a profesores especializados. Este manifiesto lo firmaron niños y niñas y adolescentes en Guadalajara en octubre de 2014. Claro, cuando ves esto dices, ¿qué les puedo contar yo? Más que ponerlo, porque realmente te impacta que muchas veces los adultos hacemos unas teorías tremendas, cuando al final lo que tenemos que ir es a lo básico, a lo sencillo y al mirar al otro desde una perspectiva de igualdad. Si meten en Google Manifiesto de Guadalajara, lo encontrarán. Bien, cuando hay que analizar la dimensión jurídica, no puede olvidarse del marco ético. Cuando voy a hacer un análisis jurídico, lo primero que me tengo que preguntar es dónde me voy a situar. Voy a hacer un análisis descriptivo, digo lo que hay en la realidad y no me inmiscuyo en ella, o voy a hacer uno de empoderamiento, es decir, voy a hacer una crítica y una propuesta de cambio. ¿Cuál va a ser mi mirada sobre esa realidad? Es muy importante cómo vamos a definir la investigación. Si es desde el punto de vista jurídico podemos caer en la tentación de hacer un análisis de normas. En el análisis de normas, España quedaría en un papel muy bueno, porque tenemos un conjunto de normas muy buenas, muy bien desarrolladas y muy bien positivas, pero cuando descendemos a la realidad nos damos cuenta que hay una distancia entre la norma y la realidad. Por lo tanto, en esa definición de la investigación tendremos que ver dónde y cómo vamos a investigar. Y en el ámbito de la discapacidad, en todos los ámbitos es fundamental la relación con el otro, pero en el ámbito de la discapacidad, en la medida que vaya a estar trabajando con sujetos que tengan algún tipo de discapacidad, voy a tener que tener en cuenta dos cuestiones muy importantes. Los procesos de comunicación, cuando estemos hablando a lo mejor personas con discapacidad intelectual, y el respeto a la autonomía y a la voluntad de esas personas. El marco conceptual. ¿Qué entiendo por exclusión y qué no entiendo por exclusión? Tenemos aquí dos fotografías.
La primera es una de los años 60 en Estados Unidos, en la que dice: solamente servimos a blancos, no a españoles y mexicanos. Eso directamente nos sacude a todos y nos parece tremendamente discriminatorio, tomamos una posición. Pero si miramos la derecha, una mujer con silla de ruedas ante una escalera, la gran mayoría de las personas no van a ver el fenómeno de la exclusión. Por lo tanto, cuando hablemos de derechos humanos, tenemos que plantearnos dónde voy a encontrar la exclusión o no la exclusión, porque eso va a determinar completamente el alcance y resultado de la investigación. Y luego el marco jurídico fundamental es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido hay como tres reflexiones, ¿no? O sea, la Convención obviamente establece derechos, pero ¿solo establece derechos o establece algo más como son los derechos, pero en clave de discapacidad, que era la gran necesidad jurídico internacional? Bien, si miramos a la Convención desde los valores y desde su estructura, encontramos que todos esos derechos están escritos en clave de autonomía, de igualdad y no discriminación, de transversalidad y de toma de conciencia, y que además a la sociedad civil, en este caso las organizaciones de personas con discapacidad, se les da una gran relevancia. Si seguimos mirando a la Convención, encontramos esa fórmula que parece sencilla, pero que tiene un enorme trasfondo. La Convención nos dice que la discapacidad es la suma de la deficiencia, la dimensión biológica y de la barrera, que es la dimensión social. Y cuando eres capaz de diferenciar ambos aspectos, empiezas a entender lo que es el concepto de derechos humanos aplicado a la discapacidad. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, porque la deficiencia se hace visible, pero se hace visible como eje de inclusión. Venimos de un modelo, del modelo médico, en el que la deficiencia, entiéndame, desde la dimensión biológica, era la causa natural de exclusión. No podías hacer o no podías dejar de hacer porque tenías una discapacidad. La Convención te dice no, la deficiencia tienes que mirarla y tienes que analizar en qué medida la barrera está imposibilitando que esa persona pueda acceder en condiciones de igualdad y de no discriminación, y además también en condiciones de autonomía. Y también desde la transversalidad. ¿Por qué? Porque la transversalidad significa visibilidad, que es muy importante, y a través también del diálogo civil. Y porque además la Convención rompe con una tendencia muy arraigada, que es la de proclamar derechos para exceptuarlos. Las personas con discapacidad tienen esto salvo con estas garantías, con estas limitaciones y con estas excepciones. La Convención dice que no, que son los mismos derechos. Cuando hablamos de derecho, necesariamente tenemos que irnos a reflexionar sobre el sentido de la titularidad y el ejercicio. ¿Por qué? Porque a las personas con discapacidad se les puede denegar o la titularidad o el ejercicio de sus derechos. Y en ese ámbito tenemos que ver cómo están definidas las normas. ¿Qué sucede cuando a uno se le deniega la titularidad de un derecho? Que ese derecho no existe. ¿Existen personas negadas de derecho en España? Sí, todas aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente, por ejemplo, con respecto al derecho al voto. Ese no lo puede ejercer el tutor. Ese derecho se pierde automáticamente. Y en España tenemos aproximadamente 80.000 personas a las que la ley les dice que no pueden votar y que además le obliga al juez a que se pronuncie en la sentencia de incapacitación sobre la eliminación del derecho al voto. Tanto son las propias barreras legales, la propia norma la que excluye la titularidad de derechos. Pero también en el ámbito de la discapacidad nos encontramos con la disociación de titularidad y ejercicio. Eres titular, pero no puedes ejercitar tu derecho. Y en la medida que ambos aspectos no están dimensionados y unidos, en el fondo no tienes el derecho. ¿Qué nos vamos a encontrar? Barreras jurídicas, otra vez. Las personas incapacitadas legalmente son titulares de algunos derechos, pero no pueden ejercitarlos por sí mismas. Nos vamos a encontrar barreras relacionales, personas que cuestionan, por ejemplo, la capacidad de trabajo de una persona con discapacidad y le van a negar el derecho a un empleo. Y nos vamos a encontrar también barreras físicas y a la comunicación. Yo puedo tener el derecho de acceso a un edificio, pero si ese edificio no es accesible, me está expulsando ese edificio automáticamente. Soy titular del derecho, aunque sea, vamos a recurrir de nuevo del ejemplo del derecho al voto. Si el colegio electoral no es accesible, yo no tengo ninguna sentencia de incapacitación, pero no voy a poder ejercitar ese derecho. Por lo tanto, hay que atender también a la dimensión titularidad y ejercicio.
Y esto nos hace que en el ámbito de la discapacidad, sorpresivamente, 1 sea igual a 3. ¿Por qué? Porque cuando se vulnera el derecho que se quiere ejercer, también se está vulnerando el derecho instrumental que permite el ejercicio de este derecho. Si quiero ir a la escuela y el transporte no está adaptado, en ese caso sería un derecho instrumental y automáticamente se genera la vulneración de otro derecho, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por lo tanto, 1 es igual a 3. Por ello, ante la barrera, cuando veamos que hay una limitación, lo primero que nos tenemos que plantear es desde qué modelo de la discapacidad se está definiendo esa limitación. Y si esa limitación no se está definiendo desde el modelo de derechos humanos, porque es cierto que puede haber excepciones, lo que nos tenemos que preguntar es si es salvable la barrera y si se puede eliminar. Y para ello necesariamente nos tenemos que ir a los diferentes mecanismos de igualdad y no discriminación, que lo que hacen es desarrollar el contenido de la igualdad a través de las medidas que la construyen. Están las medidas antidiscriminatorias, aquellas que prohíben la discriminación, y en esto es muy importante que se defina qué es discriminación. Si nos vamos a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, pone ejemplos de discriminación, pero no define discriminación. Si yo no sé cuál es el concepto, no puedo contrastarlo con la realidad para ver si efectivamente hay discriminación o no hay discriminación. Están las medidas de acción afirmativa y positiva, que ante una situación de desigualdad tratan de poner en situación de igualdad dos personas, pero sí que es cierto que creando una diferencia. Luego están las medidas de equiparación stricto sensu, que aquí encontraríamos todo el ámbito de la accesibilidad y todo el ámbito de los ajustes razonables. Y luego están las medidas de reparación y aseguramiento. De nada me sirve tener reconocido un derecho si cuando ante una conculcación no puedo defenderlo. Y en ese aspecto todo el sistema autonómico todavía tiene un largo camino por recorrer en el ámbito de las infracciones y sanciones por falta de accesibilidad. La ley te reconoce el derecho, pero ¿quién puede imponer una sanción si no hay una norma que la está tipificando y diciendo cuál es la sanción que corresponde? Y esto nos lleva a hablar de los indicadores, ¿no? Cuando queremos medir en el ámbito de los derechos humanos, tenemos que tener claro que tenemos que definir indicadores. Para ello, tiene que haber una relación directa entre el indicador y el derecho que se quiere medir. Esto significa traducir el derecho en unos atributos que son característicos, que lo hacen reconocible. Para ello, nos tenemos que ir al sistema internacional de tratados. Tenemos que buscar que el número mínimo de indicadores definan y den contenido a ese derecho, y tiene que haber una coherencia entre los mismos. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Tienen todos los derechos un contenido mínimo? Y para ello es muy interesante ver el proceso evolutivo en los tratados internacionales, porque pasan de declaraciones formales a ir definiendo contenido mínimo que hace que ese derecho realmente sea un derecho y no una mera declaración formal. Para ello he cogido el artículo relativo a la educación en la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, en la Convención del Niño y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y veremos cómo va evolucionando dando contenido y dando especificidad con respecto a la situación que están tratando. En la Declaración Universal de Derechos Humanos básicamente se habla que la educación tiene que ser gratuita y obligatoria y que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Cuando nos vamos a la Convención del Niño, es decir, cuando nos paramos a pensar en la realidad de los niños en los diferentes países, ya nos dice que tiene que ser en condiciones de igualdad de oportunidades, que tiene que ser obligatoria y gratuita en la educación primaria, que es necesaria asistencia financiera. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve tener reconocido el derecho a la educación si por falta de recursos no puedo acceder a ella? Me están diciendo, den becas, tengan un sistema que facilite que esos niños que están en una situación de desigualdad económica puedan acceder a la misma. Y luego nos vamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el contenido de esos elementos que nos permiten reconocer si un derecho está siendo implementado o no está siendo implementado es muchísimo más específica. Nos habla de igualdad de oportunidades, nos habla de sistema inclusivo. ¿Por qué? Porque los niños y niñas con discapacidad el problema que tienen es la educación segregada. Nos hablan de dignidad y de autoestima. Nos hablan de desarrollar al máximo sus aptitudes mentales y físicas, no caer en el modelo médico de cómo no puede hacer esto, no, podrá hacerlo si se le da el mecanismo que le posibilite hacerlo o que se lo posibilite de otra manera. Busca que esta educación les permita participar de manera efectiva. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad en la que no se permite esa participación efectiva.
Habla de niños y niñas, visualiza esa doble necesidad. Habla de ajustes razonables, habla de apoyo necesario y habla de medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Es decir, hemos visto cómo el mismo derecho, el derecho a la educación, ha ido ampliando su contenido para que realmente sea efectivo a la hora de implementarlo, porque si no decimos el derecho a la educación y ya está, no se dejaría al libre albedrío de los países darle contenido a ese derecho, y cuando estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de un mínimo común. Y, por ejemplo, también habla de la lengua de señas, de la lengua de signos, o habla de los sordos ciegos. También habla de una otra cuestión muy importante. De nada sirve decir que los niños y niñas tengan derecho a este acceso si el personal no está formado, con lo cual dentro del derecho de la educación ha incluido que los maestros estén cualificados y que esa formación incluya la toma de conciencia, que los profesores sean conscientes de que los niños y niñas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto del niño. Incluye una cuestión muy importante, el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces, tanto en la formación reglada como en la formación no reglada, nos podemos encontrar limitaciones y barreras que garanticen el derecho de cualquier persona a cualquier curso, sea del tipo que sea. Y vuelve a insistir en la necesidad de los ajustes razonables. Cuando hablamos de indicadores, tenemos tres tipos de indicadores. Están para los derechos sustantivos, están los estructurales, los de proceso y los de resultado. El estructural tengo que ver si existe normativa que me hable de ese tema y analizarla. El proceso es en qué medidas se están desarrollando políticas y programas para dar contenido y realidad a ese marco normativo. Y del resultado es aquel que dice, bueno, este es el marco, estos son los objetivos que yo me he trazado, los he conseguido o no los he conseguido, porque siempre es necesario medir la realidad. Y luego, como también comentaba antes Ana Peláez, están los derechos transversales, que son los que permiten la realización de otros derechos y la importancia de desagregar cuando hacemos un análisis. Si hablamos del derecho a la educación y decimos el 80% de los niños en España, por poner un ejemplo porque no tengo el dato, están escolarizados. Pero si luego desagregamos y resulta que ese 80% son todos nacionales, nos vamos a encontrar un problema con los extranjeros. O que ese 80% son todos niños y niñas con una determinada nivel socioeconómico. Claro, el dato hay que abrirlo para ver realmente qué contiene. Si no, nos pueden estar dando, como aquel que dice, gato por liebre. Y para concluir, unas cuantas ideas. La Convención lo que nos dice es misma condición de persona, mismos derechos y mismo entorno. Cuestión muy importante, el mismo entorno. De nada me sirve el derecho a la educación si va a ser necesariamente en educación segregada. De nada me sirve decirle a los niños y niñas que tienen que convivir con la discapacidad si no pueden convivir con personas con discapacidad. Es un ejercicio teórico. Y este proceso de misma condición de persona, mismos derechos, mismo entorno, va marcado por el propio proceso de desarrollo de la igualdad. Pasamos de una igualdad formal a una igualdad de resultados a una igualdad material, es decir, todos al mismo nivel. Y a partir de ahí cada uno ya es libre y autónomo para el desarrollo de sí mismo. Y quiero acabar con Amy Moulin. Amy Moulin es una paralímpica que es doble amputada. Dice, bueno, por hacer un poquito de broma, dice dos cosas. Una, que Pamela Anderson tiene más prótesis que ella y nadie se plantea que sea una persona con discapacidad. Y luego también dice que todos que caminamos en diferentes zapatos. Y al final la conclusión es que sea la diversidad la que estudiemos, para ambos supuestos siempre tiene que haber el mismo contenido de derechos humanos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta rápida, o pasamos ya a las conclusiones finales, conclusiones y cierre. Pues venga, vamos a pasar a las conclusiones y cierre. Gracias, Leonor.